Cristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo retener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Es Cristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo retener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor.
presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Por siempre Rey sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey. Por siempre Rey sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey. Por siempre Rey sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey. Sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey. Por siempre Rey sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey. Por siempre Rey sobre la creación, tú eres Rey, tú eres Rey. Hoy tus hijos estamos reunidos aquí, tomando esta cena en memoria de ti, recordando el sacrificio en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Hoy tus hijos estamos. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga cada vez más. Dios haga resplandecer su rostro sobre sus vidas y ponga en tu vida y en mi vida de su hermoso paz o bienestar o shalom de Dios. Hoy 4 de julio podemos mirar hacia atrás y mirar cómo Dios ha sido fiel ante lo que estamos viviendo como mundo. Y creo que se hace necesario ser agradecidos con Dios. Antes de seguir hacia adelante, ese nuevo semestre, lo que viene, no tenemos ni idea qué puede pasar. Pero hay una esperanza especial que usted y yo tenemos. Y esta esperanza está en Cristo. Cristo es la esperanza de vida eterna para ti y para mí. Y hoy por hoy necesitamos tener esto bien latente en nuestro corazón y en nuestro sentido.
o en toda nuestra corporeidad. Vamos a orar dándole gracias a Dios, por favor. Y quiero que tú que estás en tu casa, tú que estás ahí en el lugar de trabajo, tú que vas en tu automóvil, tú que estás escuchándonos, simplemente tengas la delicadeza de cerrar tus ojos. Si vas manejando, no, pero si estás allí, y escuchar con reverencia, y acompáñanos, por favor, a orar. Padre, en este día 4 de julio queremos agradecerte por todos los beneficios que nos has dado. Gracias porque tú has tenido a bien darnos y te has tenido a bien quitar también. Y ese es estudios. Dios da, Dios quita, sea el nombre de Dios bendito, como dijo Job. Hoy podemos reconocer que a muchos nos has quitado, pero a muchos también has dado. Y queremos agradecerte tanto por lo dado como por lo que has quitado. Agradecerte porque durante estos 6 meses de este año 2021, el cual va rápido, se han acortado los días, tú has estado con nosotros. Pido ahora que tu Santo Espíritu nos siga ayudando, nos siga fortaleciendo, que tu palabra permanezca en nuestras vidas profundamente. Gracias te doy por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por este año, Señor. Yo levanto mis manos y como dice esa adoración, aunque no tenga fuerza, yo hoy levanto mis manos. Aunque de repente pueda tener miles de problemas, yo levanto mis manos en señal de adoración, de reconocer que el Dios de mi salvación está en control de todas las cosas. También, Padre, queremos presentar estos elementos de la cena, el vino, el pan, y también presentarnos a nosotros para participar dignamente de esta oportunidad de estar junto delante de ti. Como familia, en nuestras casas, en nuestros hogares, en el avión, en el tren, en el metro, en el metrocable, en el lugar donde nos encontramos, en el bus, en el taxi, en el mototaxi o en la bicicleta, podamos reconocer que tú eres el Dios de nuestra salvación. Nos presentamos para que tú revises cómo estamos y podamos participar de esta ceremonia tan especial como es tomar la cena del Señor. Bendice el pan, bendice el vino, bendice cada pan, cada vino, cada persona que participe. Y aquellos que no participan, yo te ruego que los fortalezcas cada vez más en medio de ello. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy tenemos aquí en la mesa el pan y tenemos la uva que representa la vid, ¿verdad? El jugo de la uva. Reconociendo también que nosotros hemos incorporado la uva para que aquellas personas que aún no se han bautizado y están deseosos de bautizarse y desean participar en este tiempo de la cena del Señor o de la cena del Señor, a la hora de tomar el vino se comen la uva. Una manera de participar. Pronto te bautizaremos y pronto puedas participar tranquilamente del pan y del vino. El pan representa el cuerpo de Cristo, el cual fue molido y fue roto por nuestros pecados. Y yo siempre que miro este pan, o siempre que estoy en este tiempo de la cena, produce quebrantamiento en mi vida. Porque me pongo a pensar en lo que sufrió Cristo por nosotros. Y Él sufrió
el santo por los pecadores, el sano por los enfermos. Y todo lo hizo por amor y obediencia al Padre. Te damos gracias, Dios, por ello. Permítame leer lo que el apóstol San Pablo le describe a la iglesia en Corintios, en el capítulo 11, verso 27, como tenemos de costumbre, leemos primero los versículos 27, donde describen la importancia de tomar la cena. Su Biblia debe tener un título que dice tomando la cena indignamente. Y déjenme leer esto acá. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El que nos convence de la realidad de nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios. Y ese es Él, esa persona tan importante y tan especial que nos confronta a ti y a mí de nuestra vida como estamos. Por tanto, pruébese a cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y débiles entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. El texto nos hace referencia a la importancia de estar bien delante del Señor. Ahora permítame leer lo que el apóstol dice en el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también los he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomó el pan y lo partió. Hemos partido. Y dice: y comed. Pero él dice aquí, dando gracias. Yo quiero que tú des gracias por el pan y lo comas. Señor, te damos gracias por todos nuestros pecados. Tomar, comer, esto es mi cuerpo. Hoy tus hijos comemos el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el buen pacto el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos y bebemos en memoria de ti, de la copa que representa tu sangre derramada por mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Ven, Señor Jesús. Te damos gracias, Dios, y pedimos que tú vengas pronto por tu iglesia, por tu novia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabemos que el mundo atraviesa tiempos difíciles,
y bueno es orar los unos por los otros, guardándonos en el temor de Dios. Pero de igual manera, no pasemos por alto las necesidades de nuestros hermanos. Tu aporte, por pequeño que parezca, será de gran ayuda. Con tus aportes estamos cubriendo el sostenimiento del templo y ayudando a muchas de las familias de nuestra comunidad. No lo olvides, con tu apoyo estamos ayudando. ¿Quieres ofrendar? Puedes hacerlo en especie o en dinero. Contáctanos o, si lo prefieres, hemos habilitado 2 cuentas bancarias donde puedes consignar tus donativos, ofrendas o diezmos. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes y a suscribirte en nuestro canal de YouTube Radio y TV Árbol de Vida. Amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor, que aunque el mar se secare y se esfumen los montes, y allá en el horizonte no brille más el sol, que aunque en el infinito los astros no titilen, y aun cuando se terminen las tardes de arrebol, y aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, tan grande y tan sublime su amor, siempre su amor, ¿quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eternal. A ese amor tan glorioso, a ese amor tan sublime, que quiso redimirme siendo un pecador. Hoy con toda mi alma a Él quiero dirigirme, y en mi canción decirle: tu amor es mucho amor, porque puedo sentirle muy dentro de mi alma, y Él me ha dado esa calma que el mundo no me dio, ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda luz y amparo, es el amor de Dios. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios
no se acabe, su amor es eternal. Hermanos, hoy seguimos aprendiendo, creciendo en el tema de la mente de Cristo. Creo que esa será nuestra última entrega de este estudio, aunque falta mucho más por aprender, pero hasta aquí creo que nos ha guiado el Señor. Quiero recordar donde quedamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos estudiando, revisando Romanos y después abordamos el texto en Santiago, capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Como resultado, le espera una muerte espiritual eterna. Aquellas personas que les gusta estar con amistad con el mundo, hay una muerte espiritual eterna. Eso lo puede ver usted en el versículo 13 de Santiago capítulo 4. En contraste con las personas que Dios representa, su piedra angular a través de Jesucristo, nos espera la vida eterna y la comunión con Dios. Cuando tú y yo tenemos como el centro de nuestra vida a Cristo, entonces nos espera una vida eterna y una comunión con Dios. Y podríamos decir que esto es algo bien estúpido para algunos o bien tonto, porque lo que vale en este momento es lo que está aquí y ahora. Y eso podría ser. Jesús dijo, cada día tiene su propio afán. Pero también nos invita o nos guía a que nosotros podamos construir en dirección a una eternidad con Él. Una eternidad donde usted y yo vamos a compartir con nuestro Señor. Es que la mente aferrada en la carne tiene sus afectos fijos en tales cosas, como las gratificaciones a la naturaleza corrupta, las cuales son todo lo visible y temporal. En las cosas de la tierra, lo temporal, los placeres y la alabanza y la riqueza son lo que la gente está buscando. Pero usted y yo, que tenemos la mente de Cristo, que Jesús es nuestro Señor, no tenemos amistad con estas cosas de este mundo, sino que aunque estemos en este mundo y que sabemos que en este mundo tendremos aflicciones, vamos a vivir conforme a lo que su bendita y hermosa palabra nos dice. Porque Jesús se ha constituido en la piedra angular de nuestras vidas. La carne, sí, la carne, que es enemistad contra el espíritu. La carne es más sensual, es más lujuria sexual. La carne es el hombre que vive en el nivel terrenal, material, divorciado de conectarse, de una conexión alguna con el Espíritu del Señor. Ese tipo de vida trae muerte. Y una muerte aquí, pero una muerte que también tiene su connotación hacia la eternidad. Muerte que incluye todas las miserias que resultan del pecado. Sí, muerte que tiene como parte de sí toda la miseria que hay en el pecado en medio de esa muerte. Tanto aquí como en el más allá. Sí, porque la amistad con el mundo se constituye en un enemigo y un enemigo contra el Señor. Ahora,
Veamos otro texto más que usted lo tiene ahí en su Biblia, que está en 1 Corintios, capítulo 3, verso 1, por favor. Dice, así que yo, hermanos, no puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Y es interesante cómo el apóstol Pablo conecta el versículo que nos dice acerca de la mente de Cristo con las características que había en esa iglesia en Corinto. Estas personas, el apóstol Pablo se dirige a esta audiencia, ¿verdad? Porque no podían hablarles como creyentes llenos del Espíritu. Es de reconocer que todos los hijos de Dios, nacidos de Dios, al nacer genuinamente de nuevo, recibimos al Espíritu Santo de Dios. Y esto usted lo puede ver en Efesios capítulo 1, verso 13. La vida espiritual es posible y mediante el Espíritu Santo. Y puedo parafrasear rápidamente un texto que tú y yo conocemos. Y es aquel que aparece en el Evangelio según San Juan, donde capítulo 3, donde Nicodemo viene de noche a preguntarle a nuestro Señor. Dice, el que no nace de agua, que no hace nuevamente, no puede ver el reino de los cielos. Permítame, vamos a buscarlo en esta hermosa Biblia. ¿Verdad? Juan capítulo 3, acompáñame por favor, hermano y hermana. Dice acá Juan, habiendo un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, este vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, o sea, lo reconocía como un maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas enseñanzas, estas señales, que tú haces, si no está Dios con él. Hay una evidencia que Jesús venía del Padre, venía de que Dios estaba con él. Versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesitamos nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Pero también necesitamos nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Más adelante lo dice el texto vivo. Dice, sigo leyendo el versículo 5. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Son dos textos que usted y yo lo hemos repasado muchas veces. Para poder ver y para poder entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, debemos de nacer de nuevo. Y miren cómo esto lo conecta el apóstol San Pablo con el texto que acabamos de leer en Corintios. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Aquellos hermanos de la iglesia de Corintio, que el cual había sido fundada por el apóstol San Pablo, él que había sido aquella persona que había gestado, había parido por ellos, les tenía que hablar. ¿Cómo qué? Como niños espirituales. La vida espiritual es posible a través del Espíritu Santo. En este texto el apóstol Pablo describe a los cristianos carnales, pero al final les recuerda que deben ser templo del Espíritu Santo. Y toca algo bien interesante el apóstol San Pablo. Cristianos carnales. Y hemos encontrado que el texto bíblico en 1 Corintios capítulo 2 y 1 Corintios capítulo 3 hace referencia a que hay cristianos que son carnales, hay cristianos que son espirituales.
Y es algo interesante que usted y yo de pronto lo hemos estudiado. Y si nos da la oportunidad el Señor, lo podemos estudiar un momento acá en medio de la comunidad. Sigamos entonces con lo que estamos estudiando. El texto que aparece en Romanos, o que leímos en Romanos la semana pasada, y este que estamos leyendo hoy en Corintios, estaban atados en luchar por el poder de la congregación. Y es que la gente que aparece en estos capítulos, tanto en Corintios como en Romanos, nos muestra, nos dan evidencia que había una lucha, una pugna allí por adquirir un estatus, ¿verdad? Por ser líder, ser bien visto dentro de la comunidad de fe. Pero hoy por hoy sucede lo mismo. Hoy por hoy sucede lo mismo. Y uno encuentra dentro del reino del Señor algunas características como eso. No debería ser, pero a veces lo consigue. Y eso no tiene que ver específicamente con el tiempo de estar en el Evangelio. Tiene que ver con nuestra vida consagrada, dedicada al Señor, a su palabra. Eso nos transforma a cada uno de nosotros. Y por eso es que uno tiene que revisarnos, por eso, como decía en la cena esta mañana, revisarnos cómo estamos. Y el Espíritu Santo nos va a dar testimonio realmente cómo estamos nosotros, si nosotros vivimos esa dinámica con el Señor. Si nosotros somos altivos, orgullosos, creo que usted y yo sabemos que Dios resiste a los altivos, Dios resiste a los orgullosos y nos mantiene a metros. Es necesario que nos revisemos. Es una práctica que en medio de mi devocional y en medio de acabar mi día, yo le pido al Señor que me revise, que me muestre cómo estoy. Entonces encontramos que había una pugna de poder, ¿verdad? Una pugna, deseaban lo mismo que los inconversos, lo mismo que anhelan los inconversos. La gente en Romanos como en Corintios tenían los mismos anhelos. Y Pablo les escribe a ellos. Y por eso, por ese tipo de características, por ese tipo de actitud, Pablo los llama que son, ¿qué? ¿Cómo dice acá? De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales. ¡Wow! Hermanos, pero son hermanos carnales. Y dice, como a niños en Cristo, son unos niños espirituales. Uy, fuerte, pero es una realidad. Fuerte, pero una realidad. Ahora, yo sé que usted no hace parte de ese grupo. Usted hace parte del grupo de los cristianos espirituales para la gloria y honra de Dios. Ahora, como esto es una pugna que existía allí y Pablo lo deja registrado en medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces encontramos algo bien interesante allí. Y permítame seguir leyendo acá. Es que no pudieron comprender aún las enseñanzas espirituales más elementales, debido a que seguían siendo espiritualmente inmaduros. No pueden comprender las enseñanzas espirituales por la inmadurez que hay en su área espiritual. Y yo creo que el área espiritual de nosotros es sumamente importante. De repente, una palabra que he notado en boca de muchas personas en medio de esta pandemia es Dios. La gente expresa su comunión o expresa la palabra Dios, si Dios lo permite, si Dios te bendiga, Dios lo otro. Y eso nos hace religiosos, nos hace entender que tenemos una relación con aquel el cual estamos llamando. Pero muchas veces es simplemente una palabra que digo porque me calma o porque lo dice la gente, por cotidianidad. Pero aquí el apóstol Pablo está hablándole a una iglesia que tenía dificultades y era la inmadurez de sus miembros.
una comunidad que necesitaba ser alineada como Dios quería. Y Dios usa al apóstol Pablo, aquel padre. Es bien lindo todo esto. No podían recibir, y esto me encanta, es que no podían comprender aún las enseñanzas espirituales más elementales. Hay personas que creen muchas veces que ya se las saben todas en la iglesia. Se las saben todas en los textos. Y no tienen la pequeña delicadeza de poder reconocer que cualquiera persona le puede enseñar. Hasta un niño. Yo he aprendido de nuestros hijos. Yo he aprendido de nuestros niños. Cuando uno pierde la capacidad de poder dejarse sorprender de Dios, ya uno se la sabe toda. Pero dentro de ese se la sabe toda hay autosuficiencia. Hay una actitud distinta a la que hubo a Cristo, que tuvo Cristo. Y usted lo puede revisar detenidamente. Pero uno no puede vivir así. Porque esa no es la manera que Dios le agrada. No perdamos la capacidad de que Dios nos sorprenda. Yo he sido sorprendido por Dios, aún en detalles puntuales. Le he estado preguntando cosas a Dios en estos días y he podido ver la respuesta tan maravillosa de su Espíritu Santo y de su palabra que no pasará jamás. Déjenme terminar este párrafo. Eran los ciudadanos más débiles y más ineficientes del reino de Dios. Estas personas de Corintio eran los ciudadanos más débiles y las más ineficientes del reino de Dios. Es que en la medida que dejemos de lado la forma humana normal de pensar, antes por el contrario dejaremos a Cristo, ¿verdad?, y la guía de Él en nuestra vida. Si tú y yo no dejamos esa manera de pensar tan natural, tan corriente, tan de este mundo, entonces vamos dejando de lado al mismo Señor que proclamamos. Y ese es algo interesante. Cuando yo en días pasados definí acerca de lo que significaba la mente de Cristo, significaba tener los mismos valores de acuerdo a los principios, de acuerdo a las metas de Dios. Y usted lo puede ver en las predicaciones anteriores. Es que a la medida que dejamos de lado la forma humana normal de pensar y antes por el contrario dejamos que Cristo guíe nuestras vidas, seremos un instrumento de gracia para transformar el mundo entero, partiendo de que tenemos la mente de Cristo. Wow, usted y yo tenemos la mente de Cristo. Quiero leer unas características de los hijos de Dios que tienen la mente de Cristo. Características de los hijos de Dios que tienen la mente de Cristo. Primero, un deseo por atraer gloria a Dios. Aquellas personas que tienen o tenemos la mente de Cristo, tanto usted como yo que tenemos la mente de Cristo, el deseo de traer gloria a Dios, no gloria a mí, no gloria a lo que yo hago, a que sea bien visto. No, esto lo hago para que el único que merece la gloria sea el que la recibe, y ese es nuestro Señor. Eso es lindo. La motivación no es que mi nombre sea visto, de que sea reconocido. Porque usted y yo de repente no hemos escuchado de muchos hermanos que en su quehacer como misioneros en China han muerto. Pero por gracia de Dios, nosotros podemos registrar algunas de esos hermanos que murieron proclamando a nuestro Señor. No están en un hall de la fama,
No hay una estrella pegada en Los Ángeles, pero sí que el Señor se ha acordado de ella. Y lo que han hecho llevan gloria, alabanza y exaltación al Señor. Y usted lo puede ver que Jesús lo hizo también. Jesús dijo que quiere glorificar en la presencia de Dios. Jesús quería glorificar siempre al Padre, no glorificarse a Él. Lo segundo que yo logro ver en esta característica de los hijos de Dios que tienen la mente de Cristo es anhelan dar salvación a todos los pecadores. Anhela que los pecadores sean salvos y se dejan guiar por el Espíritu Santo para que Él los ayude y les guíe y les muestre. Ahora, parten de una premisa fundamental. No se trata solamente de voy a predicar por predicar. Se trata porque su vida lleva un proceso de entrega al Señor. Que cuando el Señor lo empuje, no importa el escenario, no importa la circunstancia, ahí está la oportunidad para sembrar o para predicar la palabra. Pero la mejor predicación es la vida de ellos. Y no la vida de un pedazo nada más, es la vida integral en todo momento. Reconociendo que no somos perfectos, pero reconocer aquí que anhelan dar salvación a los perdidos. Y te quiero decir, iglesia, que este es un llamado que nos ha hecho el Señor Jesús. Compartir las nuevas de salvación, no importando cómo, en qué sentido. Tú tienes tu WhatsApp, tienes tus medios masivos de publicidad o medios masivos de redes sociales. Úsalo para predicar la palabra de Dios. Úsalo. Y también que tu vida esté consagrada a Él y que sea un instrumento de gracia para alcanzar a otros. Y no solamente una parte de tu vida, en todo el conocimiento holístico de tu vida para ello. Lo tercero, una perspectiva de humildad y obediencia a Dios. Yo quiero que me acompañes con base a este texto a Filipenses capítulo 2, versos 5 en adelante. Dice el apóstol San Pablo a la iglesia de Filipo. Y he escrito aquí, lo que el texto nos enseña. En vosotros esté este sentir. Y leo para todos. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y hecho semejante a hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es interesante cómo el apóstol Pablo nos habla de esto. Dice, haya este mismo sentir que hubo en Jesucristo. Ese sentir que hubo en Jesucristo. Y como dice el texto bíblico acá, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, mire bien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y este texto nos enseña algo bien importante. Cuando tú has visto que alguien que tiene una posición alta venga y se baje a una posición mínima, ¿no? La gente que está en una posición baja o mínima quiere alcanzar las posiciones altas. Y Jesús, nuestro Jesús,
tu Señor y Salvador, mi Señor y Salvador, estando en una posición alta, sublime, mayor y grande, se ha venido a la posición más baja. ¡Wow! Miren cómo el ejemplo de Jesús iba en contra del ejemplo que había en la iglesia en Roma y en la iglesia en Corintio, que estaban luchando por adquirir poder, por ser visto. Y aquí encontramos que Jesús nos enseña humildad, lo más preciado. Se reduce. Dios, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no se aferró de su posición. Yo soy Dios. No. Dice aquí, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a hombre. Siervo, bien particular en la posición de nuestro Señor, forma de siervo, hecho semejante a hombre. Es que vino a servir. Dios vino a servir, vino a hacer la obra del Padre. Humildad y obediencia. Sigo leyendo acá. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y me llama la atención es que se humilló a sí mismo. La decisión nació de sí, de él mismo. Nació de su relación con el Padre, de la convicción profunda de su misión, de su asignación en esta tierra. Nosotros a veces podríamos pensar que el llamado sirve para pasar por encima a los demás o para usar a los demás. Como dice un amigo, la gente se ama, no se usa. Pero también reconocer que en medio de todo esto, en la medida que usted y yo nos acercamos al Señor, nuestras vidas son cada vez más parecidas a Él. Y la santidad va siendo cada vez algo que nosotros vamos abrazando, vamos buscando, vamos apartándonos de este mundo y comenzamos a considerar lo que Dios le agrada. Nuestra actitud debería de ser como la de Cristo Jesús, que siendo en la naturaleza de Dios, tomó la naturaleza misma de un siervo, hecho semejante a un ser humano, y se humilló y fue obediente. Esa es la actitud que deberíamos de tener nosotros. Esa es la actitud de aquellos que tienen la mente de Cristo. Cuarto, un corazón compasivo. Aquellas personas que sienten compasión. Cuando vio la multitud, tuvo compasión de ellos porque estaban indefensos como ovejas sin pastor. Dice ovejas sin pastor, y esto es sumamente relevante. No lo vio como solamente un ser humano, lo vio como que necesitan ser parte de un rebaño. Y ese rebaño es dirigido por un pastor. Interesante, ¿no? Apelando a Juan 10, apelando a el Antiguo Testamento, la función de los pastores, apelando a la misma quehacer de Cristo. Pero algo interesante que va conectado con lo anterior es que Pablo también se presenta y dice: yo presento mi vida en servidumbre delante de Cristo. Wow. Es puntual. Quinto, una persona que tiene la mente de Cristo ora y se somete a Dios. Ora, se somete a Dios, no de vez en cuando, ni de cuando en vez. Tiene una disciplina, una filosofía de oración. Recuerden que la oración nos acerca cada vez más a Dios.
El ayuno y la oración nos acerca cada vez más a Dios. Y no solamente para pedir, nos acerca más a Dios para poder tener una comunión con Él. Lucas 5:16 dice, pero Jesús a menudo se retiraba a lugares solitarios y oraba. Wow. Jesús que hacía, oraba. Lugares solitarios. ¿Cuándo fue la última vez que hice? Yo voy a hacer un ayuno y de todos los aparatos eléctricos y me voy a dedicar a encerrarme en mi casa, en mi habitación, a orar al Señor, la Biblia y lo que el Espíritu Santo vaya colocando en mi corazón. Pero también Pablo, en medio de este desarrollo, nos deja ver algo interesante, como lo vimos en el capítulo 3 de Primera de Corintios. Nos hace ver algo interesante. Es que la misma Biblia nos muestra que hay dos clases de seres humanos. El uno es natural y el otro es espirituales. La Biblia nos muestra que hay dos clases de seres humanos, el natural y aquel que es espiritual. Y yo quiero que me acompañes a 1 Corintios capítulo 2, verso 14, por favor. Dice acá, 1 Corintios capítulo 2, verso 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales de Dios. Y la razón es porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces hay personas que son netamente hombres naturales. Y cuando hablo la palabra hombres, tenga en cuenta la connotación como la Biblia nos presenta. Ahí está el hombre y está la mujer. ¿Ok? Por favor. El hombre espiritual él va en contra del hombre, el hombre natural. Y claramente el hombre natural es aquel que no es espiritual, ¿verdad? Es la persona que no es regenerada, la persona que no es regenerada, la que su vida es dirigida simplemente o instruida por los deseos naturales. Lo podemos notar según lo que vimos en este versículo. Ahora, yo quiero que revisemos de nuevo el versículo en otra versión. En la versión, la Biblia de las Américas, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedades. Ojo pues, son necedades las cosas espirituales. No las puede entender porque se disciernen espiritualmente. ¿Cómo podemos discernir las cosas espirituales? Del Espíritu. Usted no espere que una persona que es natural pueda discernir, porque el discernimiento de Espíritu viene de esa comunión con el Espíritu Santo. Ahora, en la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. No son espirituales. No son espirituales. No pueden recibir estas verdades. No cualquier verdades. La verdad del Espíritu de Dios. Aquella verdad por la que Cristo murió. Esa verdad que está registrada en esta palabra. Esta verdad que no debe ser negociada por nada ni por nadie, no importando la circunstancia. El hombre natural no percibe las cosas espirituales. Y sigo leyendo aquí. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Y usted va a encontrar esas características y esa manera de vivir de ellos por todos lados. Ahora, miremos algunas características rápidamente. Primero, el hombre natural no tiene el Espíritu.
según Romanos 8:9. Usted puede, anote por favor ahí al margen de lo que venimos estudiando. Segundo, el príncipe de este mundo los domina. ¿Sí recuerdan que yo he leído sobre eso en Efesios? Lo puse aquí. ¿Sí recuerdan? Donde dice en Efesios y en Corintios, 1 Corintios 4 habla sobre eso. Tiene el conocimiento entenebrecido por el príncipe de este mundo. Estoy parafraseando el texto. Tercero, son esclavos de los deseos de la carne. Les gusta vivir en los deseos de la carne todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuarto, todo el tiempo están más interesados en las cosas del mundo y se amoldan cada día más a este mundo. Como dice Santiago, aquellos que son amantes o amigos de este mundo son enemigos de Dios. Y quinto, los caminos rectos espirituales los rechazan siempre. Siempre están rechazando los caminos espirituales. El segundo hombre que aparece es el hombre espiritual. Y acompáñame ahí en 2 Corintios capítulo 2, verso 15 y capítulo 3, verso 1, que ya lo hemos leído. Dice capítulo 2, verso 15, dice así: en cambio el espiritual juzga todas las cosas por todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Esta misma idea de juzgar, usted la puede encontrar y quiero que usted lo anote a su margen y estudie lo que le estoy diciendo. Recuerden que yo una vez compartí aquí sobre y lo puede buscar ahí en los links que el hermano Francisco está colocando, que hablaba sobre mayordomía, basado en 1 Corintios capítulo 4, verso 1 al 5. Pero yo decía, resumiendo el estudio que di ese día, resumiéndolo aquí, yo decía que estos textos nos enseñaban 4 cosas. Primero, nos hablan de servicio. Pablo se presenta como un servicio. Segundo, Pablo se presenta como un mayordomo de la verdad de Dios. Tercero, Pablo nos habla de la fidelidad a la palabra, a la verdad de Dios. Y por último, ser sensible a los juicios del Señor. Y yo decía en ese momento, y el hermano Francisco ha colocado el link aquí para que usted lo visite, por favor. Yo decía en ese momento que en este último punto específicamente, que usted puede juzgar, uno puede tener la capacidad de juzgar a las personas. Claro que sí. Pero usted y yo no tenemos el conocimiento holístico o total de una persona, que solamente Cristo lo tiene. Y como Él tiene un conocimiento holístico de todo o total, entonces puede juzgar por la totalidad. Usted puede ver simplemente una parte de mí y no le puede gustar, porque uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, como dice el pastor Jorge Zabaleta. Listo. Pero hay otra parte de mí que usted no conoce que le va bien con otras personas. Sencillamente es eso. Pero lo que quiero llegar y lo que nos enseña el texto, tanto aquí en 1 Corintios 2:15, hace referencia que el único que puede llegar a juzgarnos justamente es el Señor. Y con eso, usted y yo debemos vivir tranquilos. Ahora, si usted está viviendo una vida carnal, ahí sí no. Pero si usted está viviendo una vida que es agradable a Dios, nosotros va a influir en el Señor. Eso es normal. Eso es normal. Y Dios me inquietó con ello. Y miren, vuelvo a leer lo que es el texto bíblico. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Ahora, estas personas, las personas que son espirituales, son las que son regeneradas, las que tienen el Espíritu Santo. Estas personas tienen la mente de Cristo, viven por el Espíritu de Dios. Y quiero que me acompañen a un texto que usted y yo hemos leído
bien particular. Romanos capítulo 8, verso 4 en adelante. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, verso 4 en adelante. Y estoy leyendo en la versión de la Reina Amada Valera. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, hay un fruto evidente que es que andan en las cosas de la carne, viven en las cosas de la carne, pero los que son espirituales, los que son del Espíritu, el fruto viene del Espíritu. Sigo leyendo, por favor, no se me vaya tan rápidamente. Porque, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¡Wow! Yo sé que estos textos son profundos y yo tendré que sentarme rápidamente un día a explorar más sobre ello. Pero es fundamental entender que aquellas personas que son hombres espirituales viven de conformidad a lo que el Espíritu y la palabra de Dios nos dice. Quiero concluir pidiéndole el favor que vayamos de nuevo a 1 Corintios capítulo 2, verso 16, con que iniciamos. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo decía que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Observemos algunas verdades sobre la mente de Cristo. Primero, la mente de Cristo contrasta con la sabiduría del hombre. En el versículo 5, yo sé que me estoy largando un poquito, pero por favor espéreme, versículo 5 y 6 de 1 Corintios capítulo 2 nos dicen algo bien interesante. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Estamos hablando que tiene que ver que usted y yo nos fundamentamos en la fe en el Señor. Y miren lo que dice el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, estamos refiriéndonos a la sabiduría que viene de Dios, no a lo que hay en este mundo, no a la sabiduría que hace referencia a Pablo aquí y también lo hace referencia en Santiago. Segundo punto que me llama la atención en esto acá, la mente de Cristo implica la sabiduría de Dios como una vez, ya lo dijimos sobre ello, ¿verdad? Versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes del siglo para nuestra gloria. Wow, no es para todo el mundo. Tercero, la mente de Cristo es dada a los creyentes por el Espíritu de Dios. Veamos el versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bien relevante este texto. ¿Quién escudriña la mente de Dios o lo profundo de Dios? El Espíritu. El Espíritu. Hermoso, hermoso. Cuarto, la mente de Cristo
no se puede entender por aquellos que no tienen el Espíritu Santo, ya lo leímos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y quinto, la mente de Cristo da a los creyentes el discernimiento en temas espirituales, y lo dice el versículo 15. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. ¡Wow! Dios es bueno. Con estas 5 cosas que el texto bíblico me está dando, nos hace entender a nosotros que usted y yo, que tenemos la mente de Cristo, debemos ver las cosas desde la perspectiva de Cristo, desde lo que Él ha determinado, no desde nuestra propia manera de vivir. Yo me siento bendecido por nuestro papá. Tener la mente de Cristo significa compartir el plan, el propósito y las perspectivas de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios siga resplandeciendo tu vida en esta semana. Créele a Dios. Cree lo que Dios te ha dicho, te dice en tu palabra. Y vive por su Espíritu. Bendiciones. Dios te guarde.